Resistencia a los desinfectantes y biocidas. La población mundial está enfrentando en los últimos años un gran problema de salud pública, la resistencia de los microorganismos. Sobre lo que más se escucha comentar es acerca de la resistencia que han desarrollado diferentes bacterias a los antibióticos, pero ¿se han preguntado si el uso de productos de limpieza para eliminar los microorganismos tiene algún efecto en la resistencia? Todos aquellos productos destinados a la limpieza y desinfección son llamados biocidas. Estos son sustancias biológicas o químicas que tienen como función contrarrestar, neutralizar, destruir o impedir la acción de un microorganismo que sea nocivo para la salud. Aquellos que son empleados para uso a nivel de instrumentos quirúrgicos, superficies y ambiente se llaman desinfectantes, y los que se utilizan a nivel de mucosas y tejidos se clasifican como antisépticos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de un biocida? Dentro de los biocidas de uso común se puede encontrar el triclosan, el cual se encuentra presente en una gran cantidad de productos como jabones, cremas dentales, desodorantes y plásticos. Los amonios cuaternarios, como el cloruro de benzalconio y la cetrimida, son empleados como desinfectantes para mobiliario clínico y planta física de centros hospitalarios. Los yodóforos se utilizan en la preparación quirúrgica de la piel o para la inserción de catéteres y como lavador quirúrgico de manos. El peróxido de hidrógeno, mejor conocido como agua oxigenada, tiene actividad desinfectante en manos, piel, mucosas y también desinfecta el agua. La clorhexidina es útil en piel y mucosas, se utiliza en heridas leves y en el área odontológica. Los alcoholes son empleados para desinfectar instrumentos quirúrgicos y para la antisepsia de heridas. El cloro, este se utiliza para la desinfección de superficies duras, derrames de sangre, limpieza de baños, piscinas y desinfección del agua para el consumo humano. La manera de actuar de cada uno de los biocidas depende del organismo. Para el caso de las bacterias, se afecta fundamentalmente la pared celular, la membrana celular y los ácidos nucleicos. Esto lo hacen, por ejemplo, por alteración osmótica, afectando la permeabilidad. También, algunos de los biocidas son agentes tensioactivos, generan un desacomodo en la estructura y de esta manera afectan su integridad. Las potenciales dianas de acción en los biocidas en hongos incluyen la pared celular, la membrana celular, los ácidos nucleicos y las proteínas tanto estructurales como funcionales. Sin embargo, la zona más afectada es la membrana. Sobre ella actúa la clorhexidina, los amonios cuaternarios y los alcoholes. Su pared celular se alterará por medio de el glutaraldehído y los ácidos nucleicos y las proteínas, tanto estructurales como funcionales, se ven alterados por acridinas. Aunque para los virus se dispone de poca información, estudios en bacteriófagos han demostrado que para aquellos virus que cuentan con envoltura lipídica, los amonios cuaternarios, el isopropanol y la clorhexidina, al ser agentes lipofílicos, logran alterarla por su acción en receptores como las glicoproteínas, generando una caída de la actividad vírica. Los virus que únicamente cuentan con cápside son el lugar de acción del glutaraldehído, hipoclorito y peróxido de hidrógeno. Lo que hacen es alterar la composición de la cápside vírica, causando variación de la permeabilidad y permite la penetración del biocida. Ahora, el tema importante es la resistencia ante los biocidas. La resistencia es la capacidad temporal o permanente de un microorganismo a permanecer viable y continuar su reproducción en condiciones específicas. El uso de agentes antimicrobianos, antisépticos y desinfectantes de forma inadecuada y por tiempo prolongado han ocasionado que los microorganismos, mediante sus mecanismos biológicos de defensa, logren sobrevivir y hacerse resistentes. Sin embargo, la preocupación principal no es que un organismo sea resistente a un agente en específico, sino que presente una resistencia cruzada, la cual es aquella que se desarrolla contra un tóxico en particular, pero cuyo mecanismo es el mismo para otros agentes con una manera similar de actuar.
Por causa de los biocidas y todas aquellas sustancias que de manera errónea se desechan, los microorganismos de los ecosistemas a donde estos llegan se enfrentan ante estímulos que los obligan a desarrollar propiedades de resistencia para enfrentar y superar el estrés. Esto quiere decir que las bacterias se pueden ver influenciadas a desarrollar baja susceptibilidad frente a un antibiótico si fueron expuestas a cantidades subletales de biocidas previamente. Dentro de estos mecanismos de resistencia bacteriana, tenemos que se clasifican en dos grandes grupos. Primeramente, los mecanismos de resistencia intrínsecos, los cuales son todas aquellas formas de resistencia que poseen los microorganismos naturalmente. Por otro lado, los mecanismos de resistencia extrínsecos corresponden a aquellos que se adquieren por medio de mutaciones o por la adquisición de material genético en forma de plásmidos o transposones por medio de una transferencia horizontal de genes. A continuación se describen los mecanismos de resistencia bacteriana más importantes. Dentro de estos tenemos impermeabilidad de la membrana. Las bacterias gram negativas poseen una membrana externa rica en lipopolisacáridos y lipoproteínas que actúan como barrera, limitando la entrada de compuestos tóxicos del medio hacia el interior de la célula. La bacteria Listeria monocytogenes utiliza este mecanismo contra el cloruro de benzalconio. Además de esto, cuentan con grandes proteínas de membrana conocidas como porinas, las cuales permiten el paso de un elevado número de moléculas de bajo peso molecular. Las bacterias pueden generar cambios de la bicapa lipídica de la célula mediante modificaciones en las porinas. Estas configuraciones pueden llevar a que la membrana externa impida el paso de las sustancias. También tenemos las bombas de eflujo. Las bombas de eflujo son transportadores de membrana cuya función es la expulsión de sustancias tóxicas como sales biliares, pigmentos, antibióticos y biocidas, desde el interior hacia el medio externo de la célula, cumpliendo así un rol fundamental en el metabolismo y en la actividad celular. La bacteria Staphylococcus hemolyticus utiliza este mecanismo contra clorhexidina y cloruro de benzalconio. Otro mecanismo de resistencia es la generación de un biofilm. La adherencia de microorganismos a una superficie viva o no viva genera el biofilm. Esta estructura se puede definir como el cúmulo de microorganismos de una especie o de varias dentro de un exopolímero polisacárido o glicocáliz. Los catéteres, heridas crónicas y superficies planas como mesas son lugares donde es común la formación de un biofilm. Se ha desarrollado resistencia al cloro por parte de Escherichia coli gracias a este mecanismo. Inactividad de los biocidas. Las bacterias son capaces de producir enzimas que alteran la estructura de los compuestos de los biocidas, de tal manera que pierden su funcionalidad antimicrobiana. La alteración de los compuestos se da por medio de acetilaciones, adenilaciones, fosforilaciones, oxidaciones, hidrólisis, entre otros. La bacteria Burkholderia cepacia es capaz de degradar cloruro de benzalconio. El mecanismo de alteración del sitio de acción consiste en la modificación del sitio blanco del biocida debido a una mutación del genoma. Dato importante, es el mecanismo más utilizado por las bacterias gram positivas, ya que ellas suelen generar modificaciones de la estructura terciaria de las proteínas unidoras de la pared celular. Ejemplo de esto es la inhibición del triclosan por Escherichia coli. En el caso de los hongos, se sabe que al igual que las bacterias poseen los mismos mecanismos extrínsecos e intrínsecos, con la salvedad de que no ha sido posible demostrar que exista la resistencia gracias a transferencia de genes, mutaciones o bombas de flujo. Los virus presentan mecanismos de resistencia diferentes a los ya mencionados. Para empezar, la sensibilidad a los biocidas depende de la presencia de la envoltura vírica y del tamaño del virus. Los virus también son capaces de adaptarse a las condiciones ambientales que los rodean. Ellos se adaptan provocando cambios conformacionales y cambios en la estructura de la cápside. Para lograr un mejor control y prevención de enfermedades causadas por infecciones, es imperativo tener buenas prácticas de antisepsia y desinfección. Dentro de las recomendaciones que se dan tenemos que se debe seleccionar el desinfectante adecuado según el microorganismo que se quiera combatir.
Se debe seguir fielmente las instrucciones del fabricante acerca del uso del producto. Esto incluye la fecha de vencimiento, las condiciones de almacenamiento, las dosis y, muy importante, la dilución del producto, ya que la concentración podría quedar por debajo de la necesaria para eliminar el microorganismo. No se deben mezclar los distintos antisépticos o desinfectantes, ya que estos podrían reaccionar y modificar su función. Utilizar las técnicas correctas y educar a la población sobre estas es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud.